Hola, bueno, buenas tardes, ya es mediodía, espero que todos estén bien. Y en el día de hoy, grupo de lectores les trae el conversatorio de Comenzando con los Clásicos. Ok, hablando un poquito sobre el grupo de lectores, ya este es nuestro cuarto año participando en la feria. Nosotros somos un grupo que agrupa los diferentes grupos de lectura con el fin de poder promover lo que es la promoción de lectura en los jóvenes. Hacemos varias actividades y como siempre, todos los años, la FIL es como nuestro gran evento del año. A pesar de las circunstancias y las cosas que están pasando este año, pudimos hacer algo para ustedes y estamos nuevamente participando en los conversatorios. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante, sí, muy comentado dentro de los lectores cuando van a comenzar a leer, que es como comenzando con los clásicos. O sea, tenemos esa pregunta de que con qué clásico podemos comenzar, cuál sería el adecuado. Y nosotros preparamos esta pequeña charla para poder darles esos tips y esas guías de cómo pueden, con qué clásico sería el ideal para ustedes para que puedan comenzar esa lectura de estas grandes obras. Eh, Como siempre y todos los años, grupo de lectores, a final del conversatorio, siempre acostumbramos a dar unos premios. Vamos a estar dando algunos premios, pero para que se puedan inscribir, tienen que ir a nuestro profile en el link que dice Linktree y se meten ahí y donde dice concurso de la hora, meten todos sus datos. Pero hay un punto especial, tienen que meter una palabra clave, pero esa palabra clave se la vamos a dar al final del conversatorio. Así que aquí los dejo con Daniel para que él empiece y esperemos que les guste y muchas gracias por participar. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Daniel del Grupo de Lectores de Panamá y hoy vamos a comenzar esta pequeña discusión sobre cómo comenzar a leer clásicos. Las personas, ya sean lectores o no lectoras, cuando escuchan hablar de la palabra clásicos, por ahí mismo salen corriendo, porque siempre tienen miedo, porque siempre ha habido esa zozobra de que los clásicos son difíciles de leer, que los clásicos son aburridos, que los clásicos son libros viejos que no vale la pena leer. Pues en esta presentación vamos a delucidar un poquito eso y vamos a, a traer a colación muchos clásicos que son muy buenos y que son muy fáciles de leer. Y una vez que ustedes comiencen a leer de esos clásicos, se van a enamorar tanto como yo lo estoy de ellos. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con la presentación. Okay. Comenzamos. Pues, ok, ¿qué son los clásicos? Cuando estamos hablando de un libro clásico, estamos hablando de un libro que ha perdurado desde tiempos remotos. Estamos hablando de que hay clásicos desde antes de nuestra era. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cómo diferenciar un libro clásico? El autor Rodrigo Ecker, que es un autor argentino, ha dado esta clasificación que a mí me ha encantado y se las voy a decir. El primer tipo de clásicos, por así decirlo, son los clásicos antiguos. Son esos clásicos de la Grecia y de la Roma antigua que a todos nos ha tocado leer en algún momento de nuestra vida escolar, ya sea la Ilíada, la Odisea, Edipo Rey, todos estos clásicos que se centran en las historias de estos héroes y estos dioses griegos eh, entran en esta categoría de clásico antiguo. Con los clásicos medievales llevamos un poco más para los siglos del quinto, eh, en,
del quinto al cuarto después de Cristo. Ahí vamos a ver diferentes tipos de cuentos en donde básicamente allá también se transmitían a través de historias orales, como lo son los cuentos de hadas, como lo podemos ver como en Hansel y Gretel, o los cuentos de los hermanos Grimm, o el de Camerón de Boccaccio también. Ya clásico a secas, es un clásico que va desde inicios de 1500 hasta finales de 1800 y a veces se incluye también la primera década de 1900. Aquí ya entran todos los clásicos fuertes como lo es Don Quijote, las obras de Jane Austen, El Conde de Montecristo, Los Miserables. Estos son los más abundantes. Los clásicos modernos ya nos referimos a entre 1910 y 1960. Estos ya son un poco más actuales, pero han perdurado a través de estas décadas. Ahí entra El Gran Gatsby, entra La Montaña Mágica, Mantarrón Ruiseñor, Hojas de Hierba, El Mago de Oz. Entonces, también son muy buenos y la gente piensa que los libros clásicos solamente son aburridos, pero no, aquí vamos a ver que la mayoría de estos libros han entrado en adaptaciones cinematográficas y hasta más de una vez en algunas ocasiones. Y ya la literatura contemporánea, estamos hablando de 1970 en adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien todavía no se les ha marcado con el sello que dice clásicos, son libros que ya tienen un pensum y que en unos años van a quedar perdurados en esta categoría. Yo me atrevería a decir que en esta categoría está Julio Cortázar, está el mismo Harry Potter, El Señor de los Anillos, todos esos libros en algún momento van a perdurar y en un futuro la gente va a decir que, ah, sí, verdad, eso es un libro clásico. Pero bueno, vamos a presentar ahora unos tips que por lo menos en mi caso y también he comprobado que a muchos amigos le han funcionado para leer clásicos. Ok, el primer tip es el siguiente. No te intimides. Yo sé que los clásicos son intimidantes. Este primer tip yo lo pongo porque a nosotros, cuando estamos estudiando en la escuela secundaria, nos obligan a leer libros. Entonces, muchos de esos libros son libros clásicos. Entonces, estos libros clásicos, digamos que no están adaptados para nuestra mentalidad en ese momento y puede que se nos sean tediosos, que nos sean aburridos y que les agarremos odio o les agarremos miedo. Así que simplemente no se intimiden, quítense todas esas historias, todos esos pensamientos negativos de la cabeza y comiencen a leerlos, porque son libros normales, solamente que han perdurado a través de los años y se han vuelto muchísimo más grandes y sería una lástima que no captáramos toda esa riqueza que tienen estos libros simplemente por miedo. Así que no nos intimidemos, son libros tal cual, son libros normales, pero hay que leerlos y listo. El siguiente tip que les voy a comentar es que escojan su género favorito, ¿ok? Aquí hay muchas opciones, tal cual como en los colores, asimismo están los libros. Y los libros clásicos no solamente se están embolsillando en un solo saco como si fuese un género clásico, no, en los géneros, en en los libros clásicos también hay fantasía, hay terror, hay suspenso, romance, hay teatro, hay poesía, hay contemporáneo, o sea, son muchos. Si a ti te gustan los libros de fantasía, entonces comienza con los libros clásicos que son de fantasía y vas a ver que te van a parecer una maravilla. Igual con los de terror o los de suspenso o los de romance, o sea, los libros clásicos hay mucha variedad y no hay limitaciones. Si haces una muy buena investigación y tienes claro de cuáles son tus géneros favoritos, vas a disfrutar bastante tu experiencia leyendo este tipo de libros. La tercera, el tercer tip que les quiero comentar es súper importante.
este va aunado al punto número 2 anterior. El tercer tip es el siguiente. Escoge tus páginas, escoge tus batallas. Si sientes que te va a costar un poco comenzar a leer ese libro clásico, no comiences a leer libros que tengan 500 páginas, 1000 páginas, 400 páginas, porque quizás se te puedan hacer un poco cansino, quizás se te va a hacer tedioso y no vas a leer como tú quisieras leer. Comienza con libros cortos, con libros de no más de 300 páginas, no más de 350, libros que tú sabes que tú puedes ir poco a poco y no te vas a cansar, porque si de primeras quieres comenzar a leer un libro de 600 páginas, en, en un ambiente que no conoces muy bien, lo más probable es que te va a costar muchísimo más que si escogieras un libro que tiene 150 páginas. Así que es muy importante escoger nuestras batallas. Ya más adelante, cuando ya tengas más experiencia eh, con este tipo de libros, entonces ya puedes ir aumentando tu cantidad de páginas y tus batallas. El siguiente tip es súper importante también. Tómate tu tiempo de lectura. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que por ningún concepto te obligues a leer. No te cronometres y que, bueno, tengo que leer tantas páginas en tanto tiempo. No, los libros clásicos son para que tú los disfrutes. Bueno, los libros en general son para que tú los disfrutes. Son para que te tomes tu tiempo de leer, de disfrutar, de analizar cada página. Entonces, si estás con una meta de que te tienes que leer tantas páginas en tanto tiempo y no lo cumples, te vas a frustrar, porque es así. Puede que haya libros que en algunas partes las leas súper rápido y hay otras partes en las que tengas que tomarte más el tiempo de analizar bien la situación y ver entonces qué está sucediendo en ese libro para que entiendas bien y le puedas extraer todo su potencial y no simplemente sea una lectura vacía. El tono 5, los audiolibros van a ser tus mejores amigos. Esto aquí también puedo incluir, si vas a leer en digital, los libros digitales también van a ser tus mejores amigos. ¿Por qué? Porque si bien puedes estar leyendo en la noche y te cansas de libros físicos, pues, particular, porque, ejemplo, puedes estar haciendo tus tareas o puedes estar cocinando o puedes estar limpiando tu casa o simplemente puedes estar eh, relajándote y puedes estar escuchando la historia que querías leer. Y eso es fundamental porque al final vas a estar adelantando parte de lo que querías tú leer y vas a estar disfrutando y estar haciendo otras cosas. Así que es súper importante también considerar que los audiolibros han venido para quedarse y son obras muy fáciles de buscar. Y un tip adicional, generalmente los audiolibros de los libros clásicos son súper baratos y si no son súper baratos, son gratis. Así que hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos con ellos. El siguiente tip es entiende el concepto de tu historia. ¿Eso qué quiere decir? No es lo mismo que tú te centres en que vas a leer en la antigua Grecia o que vas a leer en Estados Unidos de los años 20, ¿ok? Tienes que entender en qué contexto el libro está narrado o está contado, porque así vas a entender más que todo los manerismos de los personajes, vas a entender mucho mejor el tipo de escritura que tiene el libro y el tipo de narración que puede llegar a tener. Así que téngalo muy presente antes de siquiera comenzar a leer el libro. Investiguen en dónde se sitúa y cómo eran esas costumbres para que no sea tan chocante a la hora de que ustedes están leyendo y que sea muchísimo más fluido. El siguiente tip es busca libros ilustrados. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a mí, por lo personal, a mí me encanta un libro ilustrado, porque con una figura, con una imagen, tú te puedes hacer la idea de muchas cosas. Entonces, si estás leyendo un libro clásico que, si bien no es tu fuerte,
y lo tienes ilustrado, ya te vas haciendo más idea y la lectura va a ser mucho más dinámica. La mayoría de los libros clásicos, hay unas ediciones que son ilustradas, que son muy bonitas, que son muy explícitas. Entonces, va a ser muchísimo más dinámico y mucho más ameno tu lectura. La gente piensa que los libros con imágenes solamente son para niños. Pues no, justamente pueden ser para niños o están enfocados para niños por el hecho de que son más fáciles para digerir para ellos. Bueno, asimismo puede ser para nosotros con temas que no estemos manejando a la cabalidad. Entonces, no tengan miedo y no tengan pena de buscar una buena edición ilustrada. Los ilustradores generalmente hacen un hermoso trabajo y es un arte que también hay que admirar. Y sería una pena que nos perdiésemos todas esas cositas por escoger los libros aburridos de siempre. Ojo, cuando me refiero a los libros aburridos, me refiero a los libros que solamente tienen texto de arriba a abajo. Yo digo que para que un libro sea súper exitoso, para mí tiene que haber un complemento de imágenes con palabras, porque al final eso es lo que hace bonito el proceso de descubrir y leer, porque vas a saber todo lo que te está dando el libro. Y si el libro te quiere dar imágenes, es un plus que no podemos desperdiciar. Así que aprovechen bastante con eso. El octavo tip es busca apoyo en los clubes de lectura o en tus amigos. A la batalla se va con amigos. Eso quiere decir que si tú sientes que no puedes batallar tú solo, pues alíate con tu mejor amigo o busca un club de lectura en donde quieran leer el mismo libro clásico que tú y vas a ver que la experiencia va a ser muchísimo más amena. Porque, ejemplo, puede llegar un momento en donde vas a estar en una etapa o en una escena que te cuesta mucho leer, pero la otra persona va a estar entonces, mira, léela porque más adelante va a pasar esto y lo otro. Y entonces ahí se van como que complementando y se van ayudando y se van haciendo posible que se puedan terminar el libro. Yo en verdad se los recomiendo bastante. Muchos de los libros clásicos, de los más largos que he leído, los he leído acompañados con amigos y siempre hemos tenido esa suerte de que al final todos nos jalamos las orejas para que el otro lo termine y siempre nos queda un buen sabor de boca y generalmente siempre decimos qué bueno que nos unimos para leer este libro porque fue una joya. Y es que es así, la mayoría son joyas. El punto número 9 es un punto súper fácil y yo creo que en este punto, en el 2020, creo que por lo menos todos hemos visto una adaptación literaria de algún clásico. Y es ese, ayúdate con las películas o series. Olvídate de que primero tienes que leer el libro para entonces ver la película o la serie. No, en este punto eso se puede invertir y puede ser más flexible. ¿Por qué? Ejemplo, si quieres leer La Ilíada, que es un clásico antiguo, eh, la película Troya con Brad Pitt está inspirada en ese libro. Entonces, si ya te haces la idea de todo lo que hace Brad Pitt en la película, ya te puedes traspolar a que cuando lo vayas a leer ya le vas a poner cara a los personajes, igual a muchos otros como Drácula, Orgullo y Prejuicio, Alicia en el País de las Maravillas o Sherlock Holmes. Como les comenté hace unos momentos, los libros clásicos creo que son de los libros que más se han adaptado al cine y a las series, porque son tan buenos y sus historias son tan exquisitas que son los primeros en salir al campo de batalla. Y es más, hay muchos libros, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio ha sido adaptado en infinidades de películas en el cine, ha sido adaptado innumerables veces en series y también han habido spin-off, eso, o retellings. ¿Eso qué quiere decir? Que agarran la base y el contexto
de la historia y del libro y la adaptan a tiempos modernos o la adaptan en India. Me tocó ver una película de Orgullo y Prejuicio de Bollywood, de India, y ustedes saben cómo son esas producciones súper coloridas, con muchos bailes y muchas canciones, entonces fue una experiencia súper linda. Entonces aquí pasa igual que con todos los demás libros, o sea, van a haber adaptaciones súper buenas, no tan buenas, pero lo importante es que te van a ayudar a sobrellevar la historia si piensas que va a ser pesada. Te van a ayudar a ponerle imagen a los personajes que te va a ser mucho más fácil para ti. Te va a ayudar también a comprender el contexto y los manerismos en que está escrito. Este es uno de los libros, este es uno de los tips más importantes que yo recomiendo, porque así también sabes si la historia te va a gustar. Si todavía te sientes un poco renuente en que quizás esa historia como que no te convence y no te quieres arriesgar a que no te guste o a tomarle tedio, simplemente mira la película o mira la serie y créeme que después de que termines te vas a hacer una idea de que quiero leerlo porque quiero saber qué cortaron de la película o o no quiero leerlo porque siento que no me va a gustar. Entonces, no se sientan miedo de ser juzgados por ver una película primero que el libro, porque al final lo que estamos buscando es que extraigamos toda esa historia que nos está contando el autor, que es súper interesante. El próximo tip es un tip muy controversial que a mí por lo particular me encanta y sé que a muchos de mis amigos de mis amigos lectores también le encantan, pero hay otros que tampoco comparten ese gusto, y es que haz anotaciones, subraya y utiliza post-its. ¿Esto qué quiere decir? Por lo menos en mi caso, cuando yo quiero leer un libro que sé que va a tener muchos personajes, que la historia va a ser medio compleja, yo me facilito la vida. Yo rayo y yo digo, por lo menos, hay una escena súper importante, yo la subrayo, yo le pongo un post-it, porque sé que si en algún momento más adelante yo necesito una referencia de esa escena, yo sé en dónde está porque ya lo rayé. Igualmente también con los personajes o las características o simplemente tus pensamientos cuando estás leyendo una página, todo eso es súper, súper importante que tú lo anotes. Si no quieres rayar tu libro, entonces anótalo en una agenda pequeña y ponle un post-it al libro para que no pierdas la página o anota el número de página porque ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Yo por lo menos soy bastante visual y a mí me gusta ver las cosas en donde están para poder encontrarlas mucho más rápido. Hay personas que van a decir que es un sacrilegio rayar los libros, lo sé, pero es bonito que después de que tú termines de leer ese libro y tú vuelvas a tus post-it, tú vuelvas a tus marcas, a tus rayones, tú veas cómo ese libro evolucionó en ti y cómo tú evolucionaste a través de ese libro y cómo ese libro te marcó y cómo la historia pasó por ti. Entonces es súper lindo, se los recomiendo. Si vuelvo y anoten rayar sus libros, simplemente utilicen post-it y anoten todo lo que tengan que anotar referente al libro en un cuaderno, en una página, cosa que sepan ustedes en dónde están esas cosas y que no se les pierdan y que en un futuro, en 2, 3 años, que quieran releer el libro, sería muy bonito que vean entonces todas sus anotaciones, todo lo que pensaban en ese tiempo y si piensan diferente o piensan igual en esta vuelta. Esos, esos 10 tips que les acabo de comentar son los 10 tips que me han servido a mí como lector y le han servido a muchos de mis amigos, eh, pero hay infinidades de maneras de hacer que un libro sea mucho más ameno. Así que si tienen alguna otra, ahorita al final en la sesión de preguntas y respuestas, las compartan con nosotros y así analizamos más opciones. Lo siguiente que les quería comentar y que también Keisha va a aportar su granito de arena es recomendaciones de libros. ¿Por qué? Ok, van a decir, ok chicos, ajá, tengo esos 10 tips, pero ¿con qué libros puedo comenzar? Entonces, en este caso,
vamos a presentarles varias opciones de libros, algunos por géneros y otras extra que ahora se los vamos a comentar, para que ustedes sepan y vayan como que buscando e investigando un poco más sobre qué les gustaría leer. Consejo, apenas que ustedes terminen de leer un libro de X o Y género o X o Y historia y les gustó muchísimo, váyanse a los recomendados de ese libro. ¿Qué quiero decir? Si les gusta un libro de fantasía y se lo leyeron y lo disfrutaron, si quieren seguir leyendo clásicos, sigan con fantasía, porque les va a ser mucho más fácil adquirir entonces esa presteza y esa habilidad de leer estos libros, y más adelante les va a ser muchísimo más fácil cuando quieran cambiar de género eh, literario. Así que bueno, vamos a comenzar con las recomendaciones. Las primeras son de fantasía. Aquí puse 5 libros súper conocidos, digo, por lo menos para la mayoría. Eh, si no han visto las películas, han visto series o han visto adaptaciones. Así que, por ejemplo, El viaje al centro de la Tierra es un libro de Julio Verne. Julio Verne es, por así decirlo, el papá de los libros clásicos de fantasía, porque él sacó infinidades de historias súper cortas, súper bonitas y súper entretenidas. Ejemplo, Viaje al centro de la Tierra. Yo me acuerdo que la primera vez que yo tuve contacto con esta historia fue por la película de El viaje al centro de la Tierra. Entonces, me pareció tan gracioso y tan interesante de que en el libro se presente de que debajo del núcleo de la Tierra hay otro mundo diferente, con cosas que no les voy a decir porque es spoiler, pero me pareció súper divertida y súper chévere, así que se los recomiendo mucho. Moby Dick, obviamente ya sabemos que es de la historia de unos hombres que están en busca de una super ballena, super grande. Entonces pasan muchas historias en alta mar, a veces de vida y de muerte, así que tienen que leerlo también. Peter Pan, bueno, ya todos ya todos sabemos de qué se trata Peter Pan y de Campanita y de los niños perdidos. Eh, es súper bonito eso. A mí en particular no me mata mucho Peter Pan, se los tengo que admitir, pero estoy seguro que van a haber muchas personas que les parezca una historia entrañable. La Isla del Tesoro fue un libro que yo me leí este año en audiolibro, mientras estaba haciendo tareas y ocupaciones en la casa, y me pareció súper chévere porque es un libro de piratas. Entonces, que sea un libro de piratas que te lo estén contando y que por ejemplo, en mi caso, sufrir de que se me está descargando el celular en la mejor parte del libro e ir corriendo a buscar el cargador porque quiero saber en qué termina todo esto, es súper chévere. También se las recomiendo, es de eh, Robert Stevenson. Y Los viajes de Gulliver, que hay muchas películas graciosas de eso, también se los recomiendo porque es un libro que te cuentan viajes súper locos de una manera súper graciosa, y tú te quedas como de que, what the fuck, en verdad este libro es tan gracioso y tan serio a la vez, y te dan muchas opciones de pensar que, ok, tengo miedo, este libro es cómico, este libro es serio, este libro es triste, o sea, es un abanico de emociones que te causa este libro que en verdad no se puede encerrar en un solo, en, en un solo spot, así que también se los recomiendo bastante. Y es súper corto también. La mayoría de estos libros que les estamos recomendando son súper cortos, justamente para que adquieran este hábito de ir leyendo poco a poco y no se sientan tan tediosos. Los siguientes que puse son los de terror. A mí en particular no me
no me mata mucho este género, pero sí he leído muchísimos de estos y son, eh, o sea, hacen gala del género en donde están porque te dan mucho suspenso, te dan mucho miedo y hay partes de estos libros en donde estás leyendo y quieres tirar el libro porque te da pánico o, o estás preocupado de que van a matar a los protagonistas o a los personajes y uno sufre porque siente empatía por los personajes, entonces es una locura. El primero es Drácula, obviamente ya todos sabemos de la historia del conde Drácula y de su castillo en Transilvania, así que no hay mucho que comentar, solamente que se las recomiendo bastante. Igual que Frankenstein, que ha sido adaptada muchísimas veces y, y, y es uno de los monstruos que en el tiempo siempre se regenera. Así que también se los recomiendo. Es de Mary Shelley. Este libro fue bastante controversial en su época porque fue de una escritora mujer y antes las mujeres a lo mucho que podían escribir o que le permitían escribir era romance, pero ella fue valiente y contó su historia sobre la criatura de Víctor Frankenstein y es un libro que ha perdurado y que muchos aman. Los cuentos de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe se caracteriza por ser siniestro, cuando mucho, entonces esta compilación de libros de Edgar Allan Poe te van a hacer replantearte si en verdad lo quieres leer en la noche o prefieres leerlo durante la luz del día que estás más a salvo. El extraño caso de Mr. Jekyll and Mr. Hyde. Es un libro súper corto, creo que tiene menos de 120 páginas. Cuenta la historia de dos personajes, uno muy bueno y uno muy malo y sádico, y cómo tienen esa relación de dualidad. Así que no les voy a contar más porque al ser un libro súper pequeño tiene mucho spoiler, así que léanlo y después comenten en las redes sociales qué les pareció este súper libro. Y la llamada de este nombre nunca lo sé decir bien. Tú, Who, Cthulhu. ajá, Cthulhu. Cthulhu, gracias Keisha, Cthulhu. gracias. Cthulhu. Ok, este libro nos cuenta la historia de unas investigaciones de una secta a este ser. Entonces, Lovecraft nunca te deja tranquilo con lo que se refiere a estar en paz leyendo este libro. O sea, van a tener bastantes ataques de adrenalina, de pánico, así que desde ya se los digo que tengan mucho cuidado, pero es buenísimo, es una joya, así que vayan a leerlo. Y ya salimos del terror y vamos a uno de mis géneros que me falta todavía bastante por leer, pero ahí vamos en camino, que son los contemporáneos. Con los contemporáneos quiero decir libros mucho más actuales en comparación a los que ya estábamos comentando. Aquí tenemos varias opciones. Ejemplo, El Gran Gatsby. Creo que si no han visto la película en donde trabajó Leonardo DiCaprio, si, si no la han visto tienen que ir a verla porque es bastante fiel al libro y te cuenta la historia de todas estas personas viviendo en Estados Unidos de los años 20, creo. ¿Keisha? Sí, me parece que sí. Creo Sí, que sí. en los años 20, con todo esto del idealismo y del cambio a que salir adelante, de los locos 20, de la bolsa y en verdad este libro tiene aventura, tiene realismo porque te cuentan el día a día de lo que pasan esas personas, tienen muchas aventuras, hay mucho drama también porque no todo puede ser color de rosa como la portada del libro, guiño guiño. Entonces se los recomiendo bastante. Otro es 1984 de Orwell. Orwell para mí es el papá de la distopía desde antes de que comenzaran estos juegos del hambre y Divergente y todas esas cosas, porque Orwell ha sacado unos libros
súper buenos. Por lo menos este de 1984 nos cuenta la historia de una ciudad que está básicamente controlada, que hay cámaras por todos lados, que todo el mundo te observa, entonces tienes que estar eh, súper bien, comportarte bien, debajo de las normas dictatoriales. Entonces, ustedes saben que Big Brother, que es este programa en donde está una casa con cámaras por todos lados, se inspiró básicamente en este libro, porque en esa ciudad era así, todos eran controlados. La montaña mágica cuenta la historia de un chico que va a visitar a su primo en un sanatorio en los Alpes. Él iba solamente por una semana y se quedó durante años. No les voy a decir por qué se quedó durante años, porque es spoiler, pero se los recomiendo porque no es tan simple como se los estoy contando. Hay una red muy intrincada en esa historia, así que tienen que leerlo también. Fahrenheit 451, yo sé que recientemente lo estaban leyendo en algún club de lectura. eh, con esta historia no tengo mucho que aportar porque siento que cada uno que lee esta historia saca algo diferente, así que simplemente es Si me una dejas muy buena historia. interrumpir, si me Sí, dejas claro, claro. interrumpirte, Daniel, Claro. bueno, Fahrenheit 451 se puede considerar una distopia. Es muchos años en el futuro, que cuando lo ves ahora pienso que estamos viviendo ese futuro en donde los libros son prohibidos y hay una orden de que todos los libros deben ser quemados. Entonces, habla sobre uno de estos oficiales que trabajaban con estas fuerzas que buscaban esos libros, porque decían que los libros causaban muchas emociones y mucho conflicto. Por ende, y para no tener un mundo más controlado, un mundo con menos emociones, todo lo que era el arte, todo lo que eran los libros, todo esto se quemaba. Entonces, la referencia al título del libro es sobre que el papel arde en llamas justamente al grado 451 Exacto, Fahrenheit, Fahrenheit. exacto. Entonces es una historia más que todo de cómo una de las personas que trabaja esta orden del gobierno se da de cuenta qué es lo que ha perdido, por qué ser que la humanidad ha perdido por estar bajo este régimen de perder esas emociones. Entonces, yo lo leí en lo personal, es un libro que fue escrito, si bien es cierto, hace muchos años, pero más de 40, 50 años, 50, 60 años, no lo puedo decir una fecha exacta, pero depicta mucho de lo que nosotros estamos viendo a la realidad. Es un poquito escalofriante de que Bradbury pudiese anticipar muchas de las cosas que están pasando ahora. Así que Exacto. para mí es una lectura obligatoria de clásicos. Es cortísimo, no es largo. Si bien es cierto, es algo que sí se debe leer con calma para poder entender los contextos del mismo libro, pero es muy bueno, yo lo recomiendo. ¿Sabes, Keisha? La gente piensa que las distopías comenzaron con el boom de las distopías. Pues no. No, Todos estos no, libros, no, no. todos estos libros Ah, son distopías y son súper buenos. Son súper buenos. Así que vayan a buscarlos y a leerlos sobre todo. Y como dijo Keisha, leerlos con calma para que extraigan lo más que puedan de estos, porque generalmente muchos tienen su historia principal, pero debajo de esa historia principal hay un subcontexto súper bueno y que una vez que tú lo entiendes, eh, se te abre la mente a muchas otras cosas, porque quizás el autor te está hablando de cierta cosa uh-huh, superficial, la uh-huh, historia principal, pero debajo te va contando muchas otras anécdotas, muchas otras historias paralelas que uh-huh. la hacen mucho más rica. Entonces, tengan mucho cuidado en eso y lean con calma. El Eh, guardián entre el centeno, uh-huh, eh,
En mí en particular nunca lo he leído, sin embargo sé que esta novela provocó muchas controversias por su lenguaje provocador y por no tener tapujos de hablar de temas en la adolescencia como el bullying y la sexualidad en la sociedad. Así que si lo van a leer, quiero que lo lean y me taguen en mis redes sociales. Daniel, tienes que leerlo por esto, esto y esto. Y yo se los prometo que si lo hacen, yo lo leo. Ok, vamos a mi género favorito, yo creo que al de Keisha también. Aquí vamos a tener mucha discusión, porque vamos a hablar de romance. Ok, los libros de romance son los libros clásicos que yo más he consumido, eh, porque, spoiler alert, Jane Austen es mi escritora favorita, así que van a tener muchas recomendaciones de Jane Austen. El primer libro es El fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera es un libro que nos habla de Christine, una cantante de ópera que tiene problemas. Entonces hay un ser bastante peculiar que le está observando en el teatro de la ópera en París. Entonces va a ser una historia bastante eh, completa, bastante caótica, pero va a ser muy buena. Mujercitas, ¿de qué hablar de este libro? O sea, Mujercitas, este año salió una adaptación literaria súper buena, tienen que verla, súper dinámica, así que vayan a leerla también. Orgullo y Prejuicio, ¿qué les puedo decir? Mr. Darcy es vida, tanta vida que va a ser muy fundamental más adelante en este conversatorio. Así que estén pendientes. Sí. Y bueno, básicamente Madame Bovary y La Dama de las Camelias son dos libros también que hacen hacen una pauta bastante clara sobre la sociedad en esa época. Por lo menos en La Dama de las Camelias, una cortesana, y Madame Bovary también va por el mismo camino, pero no es tan fácil como se los estoy contando. Como ya les dije, si bien siempre hay una historia principal arriba, por debajo hay un trasfondo que tienen que conocer. ¿Verdad, Keisha? Totalmente. Antes que entremos a los especiales, bueno, de por sí yo soy súper fanática a los libros de Jane Austen, aunque Orgullo y Prejuicio no es mi favorito, es Persuasión, Ay, no. pero sí, la verdad es que los de romance son libros que suelen ser clásicos, que si bien es cierto no es lo que tú encuentras en los clásicos actuales, o las novelas de romances actuales, pero sí es un cortejo y algo muy, muy lindo de leer, o sea, y bueno, también los libros de Jane Austen tenían mucha crítica social, ¿no? Sobre las mujeres en esos tiempos, así que realmente es una lectura muy recomendada para las personas que quieran leer. Sí les debo advertir que el lenguaje es un poquito más complejo, a veces es bueno buscar traducciones un poquito más hechas recientemente que ayudan en esa parte. Pero bueno, antes que entremos en los extras especiales, porque ya estamos a 7 minutos de tener que terminar, quiero hablar sobre los comentarios que nos están mandando. María Rodríguez nos dijo, yo tengo un tips de lectura conjunta con mis niños, los tres estamos leyendo El Conde de Montecristo, que es un libro Wow, bastante... qué Sí, bueno. pero lo bueno es que hay del Conde de Montecristo hay versiones un poco más resumidas. Nos dividimos las Exacto. páginas y así no lo ven tan pesado, pero excelente. Eso es muy bueno que compartan con los niños estos clásicos. Ujú. Elizabeth Rodríguez Estrada dice, otro tip que puede ser investigar las editoriales antes de comprar, porque en caso de estos libros traducidos muy antiguos, algunos editoriales utilizan español bastante complejo y otros unos más actual. Eso puede ayudar a facilitar la lectura. Sí, exacto. Exacto. Cuando busquen esas traducciones, tratan de buscar esas traducciones que han sido, pero siempre recomiendo averiguar sobre esesas traducciones, porque a veces las traducciones no todas pueden ser buenas. Siempre hacer un poquito de research cuando vas a comprar esos clásicos. Ustedes saben el link para entrar a comprar libros. Bueno, sí, ustedes pueden entrar a las páginas de las librerías ahorita mismo. Está Grant Morrison, también Editorial Océano también tiene algunos clásicos que pueden comprar.
y El Hombre de la Mancha también tienen clásicos. Bastante y a precios súper módicos. Estamos hablando de 5 o 6 dólares. Así que les recomiendo ahí entren y van a poder encontrar. Marushka Quintero, también a donde los busco, como le dije, lo pueden buscar en las librerías. Grant Morrison, El Hombre de la Mancha, y también Editorial Océano tiene. Estos clásicos contemporáneos se pueden conseguir en PDF. Bueno, no, o sea, muy raramente los clásicos ahorita, los contemporáneos, puedes que los clásicos viejos los puedes encontrar gratis porque ya no tienen el tema del derecho de todo y las regalías, pero los contemporáneos no sabría decirte. Si bien es ciertos clásicos contemporáneos como los que acabamos de mencionar, 1984 y, y, y Fahrenheit 451 son clásicos que son bastante baratos, de 5 a 10 dólares los puedes encontrar. Fiorella Vizquez dice, hola, yo leí Mujercitas y es muy bueno, sí, exacto. Sí, Mujercitas es una joya. Esas ediciones de Orgullo y Prejuicio se pueden encontrar en PTY. Bueno, sí, o sea, tendrían que, no, sí hay diferentes versiones, tratan de entrar a las diferentes librerías online, o yo en lo personal recomiendo Amazon, que se encuentran también. Sí. Lo que pasa, Keisha, es que, disculpa, por ejemplo, esta versión de Orgullo y Prejuicio que estoy presentando, que estamos presentando aquí en la presentación, para la redundancia, vinieron muy pocas aquí en Panamá y siempre vienen muy pocas, así que tienen que estar muy pendientes en todas sus librerías para poder comprarlas. Exacto. Ya. ¿Cuáles son las audiotecas que nos recomiendas? ¿Hay algunos círculos de lecturas de clásicos especialmente? Bueno, Ana, no conozco un círculo de lectura clásico como tal que vea clásicos. Lo que sí veo es que en los diferentes clubes de lecturas sí incorporan 1 o 2 lecturas al año de clásicos. Así que yo creo que si eso te puede ayudar, puedes buscar en grupo de lectores. Nosotros tenemos en los highlights la sesión de clubes de lectura, entonces ahí tenemos varios tipos, quizás puedas ver ahí. Exacto. ¿Han pensado en clásicos panameños? Bueno, sí, sí, claro. Podemos mencionar El Ahogado de Tristán El Solarte. Ahogado. Sí, que eso es Boina Roja de Rogelio Sinán. O sea, hay muchos clásicos panameños, sí. ¿Dónde consiguieron La Montaña Mágica? No la veo en ninguna librería. Ahí sí Por no mi sé. parte, yo la conseguí en Kindle porque es un libro que igual que con las ediciones buenas de Orgullo y Prejuicio se van súper rápido, así que tienes que estar muy pendiente de eso. Exacto. Pero en Amazon hay una muy buena ediciones y súper baratas, así que se las recomiendo bastante. Ok, bueno, solo para terminar, bueno, aquí podamos enseñar un poco de los extras. Ok, antes de que sé que quieren ver lo del concurso, ok, recuerden y les explico, tienen que ir al profile de el profile del grupo de lectores de Panamá, entonces ahí pueden ver el Linktree. Entran al Linktree y ponen, ahí va a salir un link que dice concurso de la hora. Cuando vean el concurso de la hora, ahí pueden entrar y la palabra secreta es Darcy. Así que recuerden, tienen que poner Darcy y los datos que le pedimos. Bueno, nos tenemos que despedir lastimosamente. Aquí ya tenemos que ir cerrando. Estamos a 2 minutos. No sé, Daniel, si quieras dar unas palabras adicionales. Sí, muchísimas gracias a todos los que nos han visto. Ya les comenté hace un rato, pero se los vuelvo a repetir, no les tengan miedo a los clásicos. Son libros que tienen muchísimo potencial y bueno, de pasada se los voy a decir. Los clásicos extra que tenemos aquí son de menos de 160 páginas. Tenemos Rebelión en la Granja, El Principito, Romeo y Julieta, Estudio en Escarlata. También tenemos como Agua para Chocolate, que es súper bueno, tienen que leerlo. El coronel no tiene quien le escriba, La muerte en Venecia y El viejo en el mar. Estos libros son súper buenos, súper cortos y tienen menos de 160 páginas, así que vayan por ellos. Listo, muchas gracias y disculpen si no le pudimos terminar de responder todas sus preguntas. Exacto. Recuerden, es Darcy la palabra secreta. Inscríbanse porque el concurso nada más va a estar abierto media hora después del conversatorio. Y los premios están súper buenos, así que ya saben. Chao, muchas gracias. Chao. Hasta luego.